A veces uno tiene ante sus narices grandes misterios que parecen llamarte y lo dejas pasar. Yo me topé con una vieja historia de unos niños que desaparecieron sin dejar rastro. Esta historia es muy pero que muy vieja. 1945 cinco hermanos desaparecen de una casa. Pero ¿qué fue lo que me alertó a mí de esta historia? El parecido con otra historia española muy vieja, también año 1986. Veréis cuando escuche la historia de estos cinco hermanos desaparecidos encontré un parecido que me puso los pelos de punta. ¿Cómo es posible que nadie encontrara el parecido de estas dos historias? Dos casos ocurridos con 41 años de diferencias y de una punta a otra del mundo pero misma historia solo cambia los matices. Estos dos casos el español y el americano están considerados como unos de los más misteriosos del mundo. Sin embargo nadie encontró el tremendo parecido niños que desaparecen consumidos por fuego o ácido pero no aparecen restos humanos. El caso español se trata del niño desaparecido de Somosierra supuestamente consumido por el ácido de un camión cisterna. El caso americano los niños familia Soder supuestamente desaparecidos por el fuego de su hogar. Para mí esta es la forma que tiene la élite satánica de raptar a seres humanos sin dejar pruebas. Hay otra modalidad que son los aviones desaparecidos. Aquí dejo los casos compararlos. La misteriosa desaparición de 5 niños. Era una tranquila noche de Navidad para la familia Soder en el año 1945 en West Virginia. La familia estaba conformada por George, Jenny y sus 9 hijos. Cuando llegó el momento de que los niños vayan a dormir, 5 de ellos, Maurice, 14, Marta, 12, Louis, 10, Jenny, 8, y Betty, 6, pidieron permiso para quedarse jugando un poco más de tiempo. La mamá aceptó el pedido sin antes recordarles que tenían que acordarse de apagar las luces, cerrar las cortinas y la puerta frontal. Después de darles las indicaciones, George, Jenny y sus otros 4 hijos fueron a descansar a sus recámaras. Más tarde, en la madrugada del día 25, el teléfono empezó a timbrar. Jenny bajó de su cama para contestar. Era una mujer de voz desconocida quien, al parecer, estaba en alguna reunión o fiesta, ya que se escuchaba a varias personas hablando en el fondo. Aquella mujer le preguntó a Jenny por alguien a quien no conocía, por lo que le respondió que el número que había marcado estaba erróneo. La mujer lanzó una risa muy extraña y colgó inmediatamente. Jenny quedó algo desconcertada por aquella llamada pero luego enfocó su atención en que los niños habían dejado las luces encendidas, las cortinas y puerta abiertas, entonces se encargó de asegurar todo y volvió a su dormitorio. Una vez en la cama y cuando estaba a punto de conciliar el sueño, la mujer escuchó como si algo hubiera caído al techo y empezara a rodar a lo largo de la casa. Inmediatamente después, un aroma a quemado comenzó a invadir cada lugar. Al dirigirse al pasadizo se dio cuenta de que todo estaba cubierto por fuego y humo. George y Jenny llamaron a sus hijos, indicándoles que salgan de la casa rápidamente. Una vez que todos estaban afuera, George y Jenny se dieron cuenta de que los 5 niños que se habían quedado hasta tarde no habían salido. Desesperado George intentó volver a la casa para sacarlos, pero el fuego había invadido la entrada principal, por lo que se dirigió a un lado de la vivienda donde había una escalera para subir por la ventana. Al llegar vio con sorpresa que la escalera no estaba. Nada pudieron hacer, solo observar desconsoladamente cómo su hogar se reducía a cenizas. Por motivos no tan claros, el camión de bomberos llegó recién a las 8 am aproximadamente junto a la policía local, quienes hicieron una rápida investigación determinando con el forense que los niños habían fallecido en el incendio y que el fuego había sido provocado por un cableado defectuoso. Pero George y Jenny no se quedaron satisfechos con esta explicación, ya que, al momento del incendio todas las luces estaban funcionando perfectamente, por lo que la pareja decidió hacer su propia investigación. Para empezar no se encontraron restos humanos entre los escombros. Jenny averiguó luego en un crematorio local, que toma alrededor de 2 horas y una temperatura muy alta para que un esqueleto se desintegre, pero el incendio en la casa de la familia Soder había durado menos de 1 hora, por lo que se debieron encontrar los 5 esqueletos de sus hijos entre las cenizas. Continuando con la investigación, se encontraron con un conductor de camión que les indicó que había visto algo parecido a bolas de fuego siendo lanzados al techo de la casa, quizás el ruido que escuchó Jenny esa madrugada. Otra mujer indicó que había visto a los 5 niños dentro de un coche extraño cuando el incendio ocurrió en la casa. Otra señora señaló que había visto a 4 de los pequeños en compañía de 4 adultos en un hotel en Carolina del Sur. Todas estas pistas hicieron que George y Jenny continuaran arduamente con su investigación. Varios años después del incendio, George encontró entre los escombros que aún quedaban algunos huesos y lo que parecía ser un órgano interno.
Las pruebas demostraron que aquel órgano era el hígado de una vaca y que los huesos provenían de una persona mayor y no de alguno de los 5 pequeños. El tiempo pasó y la familia continuó su búsqueda. Luego, en el año 1968, 23 años después del incendio, Jenny recibió un sobre en su correo. Al ver el contenido se quedó completamente anonadada. No había remitente, solo la fotografía de un hombre joven que tenía escrito: Louis Soder. I love brother Frankie. Y Lil Boys. A 90.132. Las autoridades creyeron que sería probablemente algún tipo de broma cruel, pero George y Jenny identificaron en aquel joven a su pequeño Louis. Debido a esta situación, decidieron contratar a un investigador privado para rastrear al remitente de la foto. El investigador dejó West Virginia y nunca más se supo de él. George moriría en el año 1969 y Jenny 20 años después, con la esperanza de que sus pequeños no habían muerto ese trágico día en el incendio. Muchas preguntas se dejaron en el aire. ¿Quién era la mujer que llamó esa madrugada de manera extraña? ¿Tuvo algo que ver con el incendio? ¿Quién movió la escalera de la ventana? ¿Quién tiró aquellas bolas de fuego esa noche en el techo de la familia Soder? ¿De quién eran esos huesos que se encontraron años después? ¿Quién envió aquel sobre el año 1968 y quién era el hombre de la fotografía? ¿Qué pasó con el investigador privado? Si los niños fueron raptados realmente, ¿quién fue el responsable y los motivos que le guiaron a cometer tal acto? La historia es definitivamente cuestionada hasta la actualidad e investigada por detectives aficionados. Existen numerosas páginas de internet hablando sobre el tema. Sin embargo, mientras más pasan los años, las posibilidades de llegar al fondo de la historia se vuelven cada vez más remotas. El niño de Somosierra. Durante la noche de San Juan de 1986, se produjo la desaparición más enigmática acaecida hasta la fecha en España. La desaparición de un niño de 10 años, tragado por la nada, después de un impresionante accidente de tráfico entre las provincias de Madrid y Segovia, concretamente a la altura de Somosierra. Juan Pedro Martínez Gómez. Un camión Volvo F12, dispuesto a transportar una cisterna con 20.000 litros de ácido sulfúrico oleum, dispuso su marcha desde la localidad murciana de Las Cánovas hasta Bilbao, para desembarcar su mercancía en una empresa petroquímica. Al volante, el conductor profesional Andrés Martínez, al que acompañaban su esposa, Carmen Gómez, y el hijo de estos, Juan Pedro Martínez Gómez. El Volvo F12 repostó en la Venta del Olivo, muy próximo a la localidad murciana de Cieza, y emprendió la marcha hasta la localidad de Las Pedroñeras, en Cuenca. A las 0:12 horas, la familia fue vista por el personal de la gasolinera. Después de echar una cabezada en una zona de descanso, volvieron a la carretera nacional 301 hasta Madrid. A las 5:30 de la madrugada, realizaron su última parada. El lugar elegido fue el Mesón Aragón, en el término de Cabanillas, a pie del puerto de Somosierra. A partir de ahí empieza el enigma. El camión cisterna alcanza los 140 km por hora sin motivo aparente y en una de las variantes de la carretera nacional y, derrapó chocando frontalmente con otro vehículo de gran tonelaje. El camión se sale de la calzada y procede a impactar contra una hilera de vehículos que circulaban detrás. El Volvo F12 se estrella posteriormente contra un árbol y se produce una brecha considerable en la cisterna. Esta acaba por desquebrajarse del todo y la totalidad del ácido es esparcido por toda la carretera, con el consiguiente caos circulatorio. La Guardia Civil, después de presentarse en el lugar de los hechos y desviar el tráfico, comprueba la cabina del Volvo F12 totalmente destrozada y 2 ocupantes calcinados entre un gran amasijo de hierros. Estas personas, según los informes, son Andrés Martínez y su esposa, Carmen Gómez. La noticia saltó pronto a los medios de comunicación de todo el país. Hasta ese momento nadie conocía la existencia de un tercer pasajero. Pero fueron los abuelos del chico, desde su domicilio de Las Cánovas y tras presenciar el trágico suceso en las noticias, quienes se pusieron en contacto con los cuerpos de seguridad del Estado. La pregunta era clara: ¿dónde está nuestro nieto? El nombre de Juan Pedro Martínez Gómez corrió como la pólvora en boca de todos. Había un tercer ocupante de aquel siniestro Volvo F12. Un chico de 10 años y del que no se encontraban ni rastro por aquella zona. Solo una goma de la zapatilla que, según creen, llevaba el jovencísimo Juan Pedro en aquel desafortunado viaje. Hacia las 9 de la noche, el cuerpo de bomberos abre la cabina del camión para encontrar alguna pista del niño, pero no logran dar con ninguna pesquisa que les pueda llevar hasta el crío. Al mismo tiempo, el ácido continuaba fluyendo por la carretera y sus proximidades, con la amenaza de alcanzar las aguas de los afluentes del río Duratón.
Al día siguiente la noticia era portada en toda la prensa del país, y casi todas con el mismo titular. Alarma en Somosierra. El caso de Juan Pedro Martínez, es uno de esos misterios que a día de hoy y por más que pasan los años, no se encuentra una explicación. Se peinó toda la zona, se buscó por toda la cabina alguna mínima pista, se repartieron miles de carteles con la foto de aquel niño vestido de comunión, e incluso se experimentó con el ácido para comprobar si este fue el causante de una hipotética disolución, a lo que los expertos negaron, puesto que según esas investigaciones, para que eso ocurra, el cuerpo debería haber sido expuesto a una bañera artificial formada principalmente por los amasijos de hierro de la cabina y que el fluido de ácido hubiese sido renovado constantemente, cosa que no ocurrió, y aun siendo así habría restos orgánicos en los fluidos de ácido. Tras las primeras investigaciones de la Guardia Civil, al llegar al lugar del accidente, se encontró en la cabina del camión de Andrés Martínez, el tacógrafo, el cual deja constancia de las paradas como de las aceleraciones cometidas por el vehículo, es decir, la caja negra del camión. En él se registró un cambio brusco de velocidad sin motivo aparente, llegando a los 140 km por hora, dato al que nunca encontraron explicación alguna de por qué esa brusca aceleración. Otro de los detalles, es la observación de una furgoneta blanca, tipo Nissan Vanette, delante del camión kilómetros antes de llegar al lugar de los hechos y a gran velocidad, según algunos testigos. Pero el relato más curioso y enigmático del caso, es el de dos pastores de la zona, que fueron testigos del accidente y que así se lo hicieron saber a las autoridades. Estos dos vecinos de la zona atestiguaron que inmediatamente después del accidente y aprovechando la confusión y el caos propio del suceso, observaron a dos individuos de una altura considerable, de tez blanquecina y engullidos en unas batas blancas que les llegaban hasta los tobillos, sacar de la cabina del camión y posteriormente llevarse un gran bulto. De ser cierto, ¿quiénes eran aquellos individuos? ¿Era ese gran bulto, Juan Pedro Martínez? Posteriormente también se recibieron numerosas llamadas que afirmaban haber visto a Juan Pedro Martínez en diferentes puntos de la geografía nacional, sobre todo en Bilbao, donde se aseguraban que el niño de Somosierra vagaba deambulando por una zona industrial de la capital vasca. Posteriormente las investigaciones de la policía desecharon esos testimonios al no encontrar ninguna prueba de ello. Han pasado muchos años, ha llovido mucho desde entonces, han corrido ríos de tinta sobre este conmovedor suceso y sobre todo muchísimas investigaciones, y todavía nos hacemos la misma pregunta que aquella noche de San Juan de 1986, ¿qué fue de Juan Pedro Martínez Gómez, el niño de Somosierra? Piano Man 2005 podría ser un viajero del tiempo. El parecido de un científico del CERN y Piano Man. Salto en el tiempo desde 2012 al 2005. Máquina CERN. Así era la historia contada en el año 2005 de Piano Man. Desde hace más de un mes un hombre de unos 30 años de edad se encuentra en un hospital inglés y parece haber perdido la memoria. No habla y no se sabe quién es, solo se sabe que toca muy bien el piano y que probablemente es músico. El personal de la clínica lo llama Piano Man. El joven fue encontrado por la policía en estado de confusión y con la ropa totalmente mojada en la isla Sheppey el pasado mes de abril. El periódico inglés The Guardian ha decidido publicar su historia y su foto esperando que alguien le reconozca. Cuando fue hallado caminaba por la orilla del mar y llevaba una chaqueta negra, un pantalón elegante y una corbata. Los policías intentaron averiguar su identidad y si era alguien caído en el mar y llegado allí nadando, pero el hombre no llevaba documentación y no contestaba a las preguntas de los agentes. Asustado y confuso, fue llevado al Medway Maritime Hospital, donde los médicos lo encontraron en buen estado físico, pero no mental. Cuando ha llegado al hospital de la ciudad, no reaccionaba a ningún estímulo.
Después de unos días desde su rescate, un médico decidió darle un papel y un lápiz para analizar su reacción y el joven ha dibujado un piano de cola. El doctor lo ha acompañado al piano de la capilla y él ha empezado a tocar el instrumento. El dibujo del piano de cola. Foto. De Guardián, el dibujo del piano de cola. Foto. De Guardián, al cabo de unos días fue trasladado al hospital de Dartford, donde tiene la posibilidad de tocar cuando quiere. Toca divinamente y todo el mundo disfruta de su música. Pero no sabemos nada sobre él, dado que continúa sin hablar, ha declarado el director del departamento psiquiátrico del hospital. Los médicos han reconocido que cuando Piano Man empieza a tocar parece que los síntomas de su enfermedad desaparezcan. Los empleados del centro sanitario cuentan que se sienta delante del piano y toca durante horas sin descanso. A menudo interpreta el Lago de los Cines de Tchaikovsky u otras melodías desconocidas que probablemente ha compuesto él, que recuerdan la obra del compositor italiano Ludovico Einaudi. Los médicos destacan que la música puede jugar un papel muy importante en la recuperación del joven. De hecho, muchos terapeutas la utilizan para ayudar a los pacientes que sufren de amnesia a afrontar el acontecimiento traumático que les condujo a la pérdida de memoria. Muestra signos de estrés y es probable que haya sufrido un fuerte trauma. Está muy asustado, solo delante del piano vuelve a vivir, ha explicado el asistente social que sigue al joven. Los servicios sanitarios y sociales ingleses esperan que la publicación de su historia pueda servir para que alguien le reconozca y se resuelva el misterio del hombre piano. ¿Sabías que el mismo año que murió Michael Jackson 2009 se volvió a poner en marcha el CERN? Y que ese mismo año apareció la espiral más asombrosa jamás vista en los cielos de Noruega. El CERN opera, una red de 6 aceleradores y un decelerador. Cada máquina en la cadena incrementa la energía de los haces de partículas antes de pasar por los experimentos o el acelerador próximo más poderoso. Las máquinas activas hasta el 2005. Canal Subcrack Estrella presenta Portales Dimensionales de Nostradamus. Quiso el destino que un genio naciera en un lugar muy especial, un lugar de esos que llaman mágicos, y que esconden grandes secretos como es Saint Raimi. El destino quiso que este genio naciera aquí, para descubrir sus secretos y utilizarlos. Otro genio, pero este era pintor, dibujó en este mismo lugar Saint Raimi 350 años después del primero. Los portales dimensionales que se abren en este lugar. Nos estamos refiriendo al pintor Vincent Van Gogh que dibujó en su noche estrellada en Saint Raimi de Provence, Francia, estos portales dimensionales. Aquellas espirales en el cielo y remolinos en la tierra que dibujó Van Gogh, eran portales dimensionales. Curiosamente, este fue su último cuadro. Posiblemente lo asesinaron para que dejara de contar estos secretos. Pero volvamos al principio, al primer genio que descubrió estos portales dimensionales con los que moverse en el tiempo. Para empezar, un poco de historia. Michel de Notre Dame nació el 14 de diciembre de 1503 en Saint-Rémy, un pequeño pueblo del sur de Francia. Fue el primogénito de los 18 hijos que habría de tener el matrimonio formado por Pierre de Saint-Rémy y Jaume de Notre Dame. Aunque la familia Notre Dame era católica y temerosa de Dios como sus vecinos del pueblo, por cierto es que los bisabuelos del joven Michel habían sido judíos, convertidos al cristianismo para evitar las persecuciones impuestas por la Inquisición. Ya desde niño, Michel de Notre Dame manifestó tener un carácter introvertido, que lo caracterizaría durante el resto de su vida. La inteligencia brillante y su insaciable avidez de conocimientos, lo llevaron a tener como mejor amigo durante su infancia a una persona muy especial, que marcaría el rumbo de su educación. Se trataba de su abuelo materno, Jean de Saint-Rémy, quien en aquel momento se desempeñaba como médico personal del rey Renato y su hijo, el duque de Calabria. En su abuelo Saint-Rémy, Michel encontró la compañía amistosa y la comprensión intelectual que no podían brindarle sus padres y hermanos. De esta forma, pronto comenzó a acompañar a su abuelo en los quehaceres profesionales, mientras lo interrogaba lúcidamente sobre los secretos y teorías de su trabajo. Jean de Saint-Rémy se sentía orgulloso de la vocación médica de su nieto y se convirtió en su primer maestro en el difícil arte de la medicina, en una época en que ésta se encontraba peligrosamente ligada a la superchería, inculcándole algunos principios revolucionarios. Gracias a esta influencia, a los 14 años, Michel de Notre Dame ya era un intelectual de sólida formación, capaz de leer, escribir y hablar correctamente no solo el francés materno y el hebreo hereditario, sino también el latín, el griego y el italiano.
También poseía avanzados conocimientos de matemáticas, pero su principal interés por el momento se centraba en la medicina. Fue a esta edad donde una noche estrellada en Saint-Remy de Provence Nostradamus observó algo en el cielo en forma de espiral, y un remolino en la tierra en forma de tornado. Esta historia no la encontrarás en ninguna parte, así que no la busques. Aquellos fenómenos se repetían cada cierto tiempo, y Nostradamus, en su afán de conocimiento, entró en aquel remolino formado en la tierra. ¿Acaso llegó Nostradamus a dominar aquellos portales dimensionales con los que pudo viajar y ver el futuro? ¿Y contar todo aquello con la mentalidad de una persona de su época? Nostradamus siempre se movió por muchos lugares de Francia, pero nunca se marchó muy lejos de su lugar de nacimiento en Saint-Remy de Provence. Saint-Remy de Provence es una comuna y población de Francia. Es la cabecera y mayor población del cantón de su nombre, y está situada en el distrito de Arles, en el departamento de Bocas del Ródano, en la región de Provenza-Alpes Costa Azul. Según el censo de 2007, su población era de 10.251 habitantes. Está integrada en la Communauté de Comunes de la Vallée des Vaux. La ciudad romana de Glanún se encuentra a pocos kilómetros, y es un sitio turístico de primer orden. Numerosos vestigios del pasado romano se pueden aún encontrar en la zona. Saint-Remy de Provence es uno de los lugares que dan renombre y alimentan el mito de Provenza. Junto a Aviñón y Arles, forma un triángulo provenzal visitado por miles de personas todos los años. Su pasado romano, sus idílicos paisajes, el encanto que tuvo para los pintores en el siglo XIX, con Van Gogh a la cabeza. La estación de tren de alta velocidad de Aviñón se encuentra a muy pocos kilómetros, lo que ha permitido que desde París muchas personas se hayan instalado en la zona. Muy cerca están las colinas de las Alpilles y la ciudadela de Vaux de Provence. En esta población nació el astrólogo francés Nostradamus, 1503-1566, y falleció la psicoanalista polaca Alice Miller, 1923-2010. Sus años de estudio. En la Francia del siglo XVI, la profesión médica era una de las pocas permitidas a los judíos, y una conversión que databa apenas de 3 generaciones, bastaba para escapar a la hoguera de la Inquisición, pero no para hacer de los Saint-Remy y de los Notre Dame católicos verdaderos. De modo que ambas familias seguían siendo hebraicas ante la ley y no hubo objeción alguna para que su hijo se enrolara en la Universidad de Montpellier, una de las más famosas escuelas médicas de Europa. Sin embargo, Michel de Notre Dame no fue directamente de Saint-Remy a esta universidad, sino que primero viajó a la vecina ciudad de Avignon, donde ingresó en la Facultad de Artes. Tenía 15 años y pasaría allí los 3 siguientes, completando su formación intelectual. Recién en 1522 partió hacia Montpellier, donde estudiaría medicina y, siguiendo la costumbre de la época, latinizaría su nombre convirtiéndolo en Nostradamus. Michel de Notre Dame o Miquel de Nostradama en occitano, fue un médico y consultor astrológico provenzal de origen judío, considerado uno de los más renombrados autores de profecías y eventos futuros. Su obra profética Las verdaderas centurias astrológicas y profecías fue publicada por primera vez en 1555. Desde la publicación del libro, muchas personas se han visto atraídas por sus misteriosos versos, comúnmente escritos en cuartillas. La mayoría de sus seguidores afirman categóricamente que Nostradamus predijo todas las catástrofes del mundo, desde su época hasta el futuro año 3797, fecha en que supuso que acontecerá el fin del mundo. También colaboró con la aristocracia francesa, elaborando horóscopos para la reina Catalina de Médici, prediciendo sorprendentemente la muerte del rey Enrique II y, finalmente, siendo asignado como médico de la corte real por Carlos IX. En contraste, muchas de las fuentes científicas afirman que la relación que existe entre los eventos mundiales y Nostradamus, es resultado de las traducciones e interpretaciones tendenciosas, con la finalidad de que coincidan plenamente con los acontecimientos que ocurren día a día. Por lo tanto, no hay evidencia cierta de que realmente Michel de Notre Dame haya hecho que las predicciones que son tan anunciadas tengan una clara identificación a la postre en el tiempo. Últimos años y muerte. Hacia 1566, la enfermedad contraída por Nostradamus se convirtió en edema. El 1 de julio al atardecer, mencionó a su secretaria, Jeanne de Chavigny, que no lo encontrarían vivo para el amanecer. Al día siguiente fue encontrado muerto al lado de su cama.
Aquí descansan los restos mortales del ilustrísimo Michel Nostradamus, el único hombre digno, a juicio de todos los mortales, de escribir con pluma casi divina, bajo la influencia de los astros, el futuro del mundo. Así reza el epitafio de Nostradamus, cuyas primeras profecías ya le habían otorgado cierta fama. Se cuenta que, cuando muchos años después, en los tiempos turbulentos de la Revolución Francesa, llegaron a su tumba saqueadores y encontraron entre sus restos un medallón de oro que tenía la fecha exacta del saqueo de la tumba. Los 5 viajes de Nostradamus en su portal dimensional. El ascenso de Napoleón. En una de sus primeras profecías, las cuales consistían en una unión de 4 versos llamadas cuartetas, Nostradamus predijo presuntamente el nacimiento de Napoleón Bonaparte y su posterior alzamiento como emperador de Francia. Concretamente, la predicción afirmaba: un emperador nacerá cerca de Italia, que costará un alto precio al imperio, dirán los que con él se juntan, que es más carnicero que príncipe. De esta forma, Nostradamus habría predicho nada menos que 2 siglos antes el nacimiento de Napoleón Bonaparte, natural de Córcega, un territorio cercano a Italia pero de soberanía francesa. El profeta habría acertado además al afirmar que su liderazgo costaría un alto precio al imperio, pues el pequeño corso vació las arcas de Francia en su obsesión por dominar Europa. Finalmente, también se cumpliría la última premisa de la profecía, ya que Napoleón recibió el nombre de El Carnicero debido a que sus crueles batallas causaron un gran número de bajas en las tropas. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Cerca de las puertas y dentro de 2 ciudades, habrá 2 azotes como nunca vio nada igual: hambre, dentro de la peste, por el hierro fuera arrojados, pedir socorro al gran Dios inmortal. Según las interpretaciones que se han hecho posteriormente, Nostradamus haría referencia a las 2 bombas atómicas que Estados Unidos lanzó sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Así, en el segundo verso el profeta se referiría a las 2 urbes niponas, mientras que en el tercero señalaría los cientos de miles de muertos que produjo el ataque y los posteriores damnificados. ¿Casualidad? Asesinato de los Kennedy. El gran rayo cae de día, mal y predicho por portador postulario. Siguiente presagio cae de noche. Conflicto en Reims, Londres, Etrusca bubónica. Se podría considerar que Nostradamus hace referencia al asesinato del presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy. Este recibió varios disparos mientras participaba en un desfile en Texas el 22 de noviembre de 1963. Además, Nostradamus también habría adivinado con casi 400 años de antelación la muerte del hermano de JFK, el senador Robert Kennedy, quien falleció después de la 1 de la madrugada, y por lo tanto en la noche, como habría predicho Mitchell, después de que el terrorista Siran disparara sobre él en repetidas ocasiones. También se hace referencia en la segunda línea al aviso dado por la profetisa Jane Dixon a los 2 hermanos, quienes no le hicieron caso. La línea final de la cuarteta nos sitúa cronológicamente en la última de las muertes, sucedida mientras en Reims y Londres tenían lugar disturbios estudiantiles, y en Pisa y Florencia había riesgo de epidemias a causa de la inundación del río Arno. El ascenso de Hitler. A su vez, y como no podía ser de otra manera, Nostradamus dedica una gran parte de sus versos a profetizar varios sucesos relacionados con Hitler y la Segunda Guerra Mundial. De lo más profundo del occidente de Europa, de gente pobre un niño nacerá, que por su lengua seducirá a las masas, su fama en el reino de Oriente más crecerá. Sea casualidad o no, la relación de estos versos con Adolf Hitler no puede ser más exhaustiva, ya que el líder nazi nació en Austria y provenía de una familia pobre. Además, la coincidencia es absoluta en el tercer verso, pues la capacidad oratoria del Führer le permitió convencer a millones de alemanes para que combatieran a su lado. Sin embargo, existen muchas más predicciones que se pueden asociar con el dictador alemán. Entre las mismas destaca la XXV cuarteta de la segunda centuria, pues en ella se llega a hablar de Ister, nombre que es sumamente parecido al apellido del Führer. Bestias feroces de hambre ríos tragar, la mayor parte del campo contra Ister estará, en jaula de hierro el grande hará llevar, cuando nada el hijo de Germano observará. El atentado de las Torres Gemelas. Finalmente, también se han relacionado las profecías del médico galo con los trágicos atentados sucedidos el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, cuando 2 aviones chocaron contra las Torres Gemelas de Nueva York. Es probable que Nostradamus profetizara los ataques contra el World Trade Center. 5:40 grados el cielo arderá, fuego acercándose a la gran ciudad nueva. Al instante, gran llama esparcida saltará, cuando se quiera a los normandos probar.
De esta forma, y según la interpretación de varios autores, el primer verso haría referencia al ángulo desde el cual los neoyorquinos pudieron ver aquel fatídico día como los aviones chocaban contra las torres. A su vez, la segunda línea podría hacer referencia a que, cuando los aparatos chocaron, provocaron una gran bola de fuego. Finalmente, se podría considerar que Nostradamus se refiere a Nueva York como ciudad nueva. Sin embargo, esta no es la única referencia a las Torres Gemelas. En el fuego del centro de la Tierra, hará templar alrededores de Ciudad Nueva, dos grandes rocas largo tiempo harán guerra, luego Aretusa enrojecerá de nuevo el río. En estos versos, hay un elemento que destaca sobre el resto. En la primera línea habla del centro de la Tierra. Si traducimos al inglés las palabras básicas nos encontramos con Center y World. The World Trade Center estaba Nostradamus dándonos el nombre del lugar donde ocurriría el ataque. Si el vídeo te ha gustado dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.